Una película Coronet. ¿Cómo estudiar? Segunda edición. Un día, en la clase de Ciencias Sociales, el maestro le preguntó a sus alumnos cuál de aquellos temas quería escoger cada uno para escribir un informe. Deberían entregarlo 2 semanas más tarde. Después de repasar la lista cuidadosamente, Jaime Pérez se decidió por el tercer tema. ¿Debe exigirse a las uniones obreras que formen una corporación? Pensó que sería interesante estudiar el asunto. Claro, hay que trabajar mucho para preparar un informe así. Y esta es la historia de cómo Jaime, a quien estudiar no le gusta más que a la mayoría de los chicos, disfruta haciéndolo y saca el mayor provecho posible, estudiando del modo más práctico. Los distintos alumnos tienen diversas formas de estudiar. Y formas de no estudiar. Perdiendo su tiempo por completo. Todos ellos podrían lograr más con menos esfuerzo, empleando mejor su tiempo. Veamos cómo lo emplea Jaime. Tiene 2 semanas para escribir su informe para la clase de Ciencias Sociales. Naturalmente, Jaime también tiene que estudiar para otras clases. El período de estudio en la escuela es de 1 hora, pero no puede dedicarle todo ese tiempo al informe. Así que decide cuánto le dedicará a cada tarea. Primero tiene que prepararse para la clase de ciencias de esta tarde. Luego puede dedicarle el resto del tiempo al informe. Aprendiendo a dividir tu tiempo para sacarle mayor provecho, estudiarás mejor. Puedes desarrollar buenas destrezas de estudio, igual que puedes desarrollar destrezas en un deporte. Prestando atención a ello y practicándolo. Puedes mejorar tu habilidad para leer, por ejemplo, fijándote en cómo lees. Piensa en algunas formas de lectura. Primero lees superficialmente. Lo haces para encontrar las partes de que está constituido el capítulo que necesitas. Lo hojeas así. El segundo es leer rápidamente. Leemos así cuando queremos entresacar las ideas principales. ¿De qué se trata en general? Tercero, leemos cuidadosamente. Leemos lentamente para entender cada idea que expresa el autor. Al leer cuidadosamente, te detienes y resumes mentalmente lo que has leído. Finalmente, volvemos a leer. Leemos otra vez las cosas para fijarlas en nuestra mente, para relacionarlas con algo que ya conocemos. La forma de leer depende del propósito de tu lectura y de la naturaleza del material que estudias. Puedes adquirir estas y otras destrezas prestándoles atención y practicándolas, como ha hecho Jaime. Pasaron los 30 minutos que Jaime dedicó a la clase de ciencias y debe empezar a preparar su informe. Debe saber organizar su trabajo para que pueda aprovechar mejor su tiempo y sus esfuerzos. Primero debe escribir una lista de lo que sabe de las uniones obreras. No está seguro de algunas cosas. Así que decide hacer otra lista de las cosas que no sabe.
Estudiará nuevamente para tratar de contestar estas preguntas. Empieza a buscar la información en su libro de texto. Primero revisa el índice del contenido para buscar el capítulo que trata del tema del trabajo. Luego lee superficialmente ese capítulo, buscando información acerca de las uniones obreras y de las corporaciones. Cuando encuentra la sección que quiere, la lee rápidamente para captar las ideas generales. Ahora encuentra los párrafos que se relacionan con el tema de su trabajo y los lee lenta y cuidadosamente. Luego vuelve a leerlos para que las ideas le queden claras en su mente. Al terminar el período de estudio, Jaime habrá realizado un buen comienzo para preparar su informe. Lo ha conseguido planificándolo cuidadosamente. 2 días después, Jaime puede dedicarle más tiempo al informe y compara su progreso con el de Esteban. Jaime no ha encontrado en su libro de texto todo lo que necesita, pero sabe dónde hallarlo. Al final del capítulo que trata del tema del trabajo, hay una bibliografía, o sea, una lista de otros libros acerca de ese tema, que es un recurso que nos ayuda a obtener más información. Jaime sabe que esos libros pueden estar en la biblioteca, y los encuentra muy pronto, porque sabe cómo está esta organizada. Sabe cómo usar el fichero para averiguar dónde está cualquier libro en la biblioteca. Busca en la parte de economía los libros que se relacionan con su informe. También sabe usar el índice a la literatura periódica, guía del lector para encontrar material sobre el tema en revistas y periódicos. Conoce los libros de referencia para información general. El quién es quién para datos biográficos. El diccionario para las definiciones de las palabras. Y la enciclopedia para información general acerca de los temas. Claro que a veces uno quiere más información de la que puede encontrarse en una biblioteca. ¿A dónde ir? Jaime decide visitar a un abogado, quien podrá contestarle algunas preguntas acerca de las corporaciones. Esta clase de información hace que los informes sean más interesantes y más completos. No importa qué tema estudies, siempre puedes completar con entrevistas personales la información que te dan los libros. Luego Jaime escribe a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. En las agencias del gobierno o en las privadas también puedes recoger información. Cuando llega la contestación a su carta, Jaime ha terminado sus otras investigaciones. Ha encontrado toda la información que necesitaba. Hoy ha dedicado todo el periodo de estudio a hacer un bosquejo y a escribir el informe, para no hacerlo deprisa. Jaime no es un estudiante extraordinario. El estudio no es su entretenimiento favorito, pero como tiene que estudiar, lo hace en la forma más interesante y provechosa posible, desarrollando buenas técnicas de estudio. Mientras Jaime preparaba su informe, Jaime demostró habilidad para planificar su tiempo. Habilidad para leer en la forma adecuada a su propósito particular. Y habilidad para encontrar la información que necesita sin desperdiciar esfuerzos. Todos podemos aprender a hacer más trabajo en menos tiempo, con menos esfuerzo, poniendo en práctica los buenos principios de cómo estudiar.
Una película Coronet. Tu forma de estudiar. Estos son mis discípulos. Como tus compañeros, algunos son mejores estudiantes que otros, y algunos tienen una forma más adecuada de estudiar. Juan es algo lento haciendo su trabajo, pero hace un esfuerzo, no se distrae, y a veces me sorprende con todo lo que logra aprender. Alicia es muy desorganizada, pero de algún modo siempre termina sus tareas. Creo que haría mejor trabajo si lo planificara bien. Por otro lado, Tomás piensa en sus tareas y en planificar lo que va a hacer, pero por una u otra cosa pierde el interés y no las termina. Rogelio es uno de mis mejores discípulos. No es el más inteligente, pero tiene una forma magnífica de estudiar. Fíjate cómo prepara su tarea de lectura. Primero pone sobre su escritorio todo lo que necesita. Luego se asegura de cuál es la tarea asignada. Esta es de un capítulo del texto de ciencias. Probablemente piensa con qué propósito realizará su labor. Supongo que buscará primero las ideas generales. Sí, está echándole un vistazo a todo el capítulo, leyéndolo rápidamente, sacando una idea general del tema y escogiendo los puntos principales. Y ahora vuelve atrás y lee más cuidadosamente, repasando cada idea importante varias veces si es necesario para asegurarse que la entiende bien. Cuando ve una palabra de la cual no está seguro, la busca al final del libro, en el glosario. Si el libro no tuviera glosario, él la hubiera buscado en un diccionario. Cada vez que Rogelio aprende una palabra o una idea nueva, piensa en ella, tratando de relacionarla con algo que conoce. Piensa en ejemplos que la ilustren y se hace preguntas acerca de ella. También anota las cosas que le parecen de especial interés. Cuando Rogelio termina su tarea, dedica unos minutos a escribir unas preguntas como repaso. Eso le ayuda a recordar mejor el asunto. Puedes usar algunos de estos métodos para aprovechar mejor la lectura. En cuanto a las matemáticas, se necesitan otras destrezas de estudio. Fíjate ahora en Luisa. Es una buena estudiante de matemáticas. Míralo atentamente que me escucha para asegurarse de que entiende bien lo que debe hacer. Debe resolver un problema escrito que aparece en el texto. Su primer paso para resolverlo es leerlo todo cuidadosamente para encontrar la información que da el problema y la pregunta que ella debe contestar. El problema es sobre las dimensiones de una acera de cemento. Ella escribe la información dada de modo que pueda referirse a ella mientras trabaja. Luego escribe a su manera la pregunta del problema. Esto la ayuda a comprender lo que debe buscar. Después piensa en el problema, decidiendo cómo resolverlo antes de hacer los cálculos. Mientras tanto, David se lanzó deprisa a resolver un problema similar y cometió varios errores. Con el tiempo aprenderá a pensar con más cuidado antes de tratar de hacer los cómputos. Luisa, al aclarar bien el problema en su mente, al pensar cómo debe resolverlo, y al hacer después los cálculos, tiene más probabilidades de resolverlo bien al primer intento. Creo que a ti te convendría usar el método que usa Luisa. Algunas de las tareas que asigno son para hacerlas con un compañero.
Esteban y Tomás juntos trabajan bien. Fíjate cómo preparan una gráfica comparando la producción de acero de distintos países europeos. Gran parte de la información que necesitan está en su libro de texto. Mientras Esteban la busca, Tomás no pierde tiempo. Buscará información de otras fuentes. Él sabe que en las enciclopedias se halla referencia confiable para muchos asuntos. Yo le ayudo a buscar en otras obras de consulta. A menudo los maestros pueden darte nuevas fuentes de información útiles para ampliar los conocimientos sobre un tema. Al trabajar con un compañero, se desarrolla la habilidad para colaborar con otras personas. Esteban halló en el libro de texto la mayor parte de la información que necesitan. En el libro de Tomás obtendrán material adicional necesario. Aunque se dividen el trabajo, cada uno contribuye a realizarlo. Este es un principio básico para trabajar en grupos. Si la gráfica se prepara con cuidado, resultará más fácil de entender y más bonita. Cuando el trabajo está terminado, dedican unos minutos a comentar cómo quedó. ¿Son correctos los datos? ¿Está correcta la ortografía? ¿Habrá alguna forma de hacer mejor la gráfica? ¿Ves cómo los métodos de Esteban y Tomás pueden ayudarte cuando trabajas en grupos? En este próximo ejemplo, quiero que pienses en una buena forma de estudiar al hacer las tareas escolares en tu casa. Brenda tiene que escribir un informe para la clase de historia. Ella revisa sus notas para asegurarse de lo que debe hacer. Escribirá un informe sobre los griegos de la antigüedad. Sabe que necesitará su libreta y el libro de texto y se los lleva a su casa. Sé que después Brenda irá a la biblioteca a buscar otros libros de consulta para hacer su informe. Va directamente al fichero de los libros. Aquí verá dónde hay libros sobre ese tema. Y luego va a buscar los libros que aparecen en el fichero. Revisa el índice de materias de cada libro para ver cuáles le ayudarán más para escribir su informe. Estarás de acuerdo en que al escoger cuidadosamente los libros ahorrarás tiempo. Brenda no duda en consultar a la bibliotecaria para encontrar otras fuentes de información. Ellas pueden ayudarnos a encontrar referencias que no hubiéramos descubierto de otra manera. Ya en casa, Brenda organiza el trabajo primero. Se asegura que tiene buena luz para trabajar y pone lo que necesita al alcance de su mano. Luego revisa el bosquejo que preparó antes en el que indica las ideas principales que incluirá en su informe. Con el bosquejo en mente mientras lee las referencias, no perderá tiempo en asuntos que no se relacionan con su informe. Añade subtítulos a su bosquejo a medida que va comprendiendo mejor la información. Cuando empieza a escribir el informe, Brenda tiene clara toda la información y escribe rápidamente. Al terminar, Brenda dedica unos minutos a pensar en lo que escribió. ¿Incluyó todos los puntos de su bosquejo? ¿Escribió la información de modo que otros la entiendan fácilmente? La mejor forma de averiguarlo es leer el informe
y pensar que es otra persona la que lo está leyendo. Después de haber visto los procedimientos que usaron Brenda y mis otros alumnos, espero que mejores tu forma de estudiar.